Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar preguntas y respuestas de Trapis Vitae. Durante 5 meses he ido publicando una serie de vídeos sobre un proyecto de biología especulativa. Aquí arriba os dejo una lista con estos vídeos. Y pese a que la presentación formal de esta serie ya ha terminado, el cuarto vídeo no es el último en el que hable de este proyecto. Ejemplo de esto es este vídeo que estás viendo. Al tratarse de un planeta entero, es normal que surjan dudas, y por eso es que he hecho este vídeo, para responder las dudas de los comentarios ordenados por usuarios de Trapis Vitae. Las preguntas que hayan sido respondidas en vídeos no aparecerán aquí, pero las que hayan sido respondidas en comentarios y no en vídeos sí, así que ahora sí, vamos allá. Yuriko, que de paso mando un saludo, que comenta mucho mis vídeos, cosa que me mola, pregunta: ¿la estructura que permite ver a los Omnitopus Oxyquetxalus es semejante al ojo de la Tierra o es un órgano completamente diferente? Asumo que pregunta de los Omnitopus Oxyquetxalus, ya que de momento no había presentado los Oculus para cuando pregunto eso. A lo que yo respondo que es como un ojo compuesto de una mosca, o sea, no con tantas partes, pero algo así. No obstante, la visión no es la mejor, ya que es un rasgo relativamente nuevo para esa estirpe, de los cuales los Omnitopus Oxyquetxalus son los únicos supervivientes modernos. Además, sus corazas les impiden ver bien. Aparte hablaré sobre los ojos de los óculos ya que estamos. De estos poco o nada se puede saber, solo tenemos fósiles, pero se teoriza que eran semejantes a la de las mantis marinas, ya que se han conservado tejidos blandos fosilizados que se asemejan al interior de una de estas. De nuevo, Yuriko me pregunta: ¿los ríos subterráneos de Tlaloc tienen fauna? No tienen fauna, sino microbiota. No tienen mucho secreto, no es muy distinta a la de la Tierra, y no los he explicado porque dudo que a alguien le interese saber la diferencia entre un Rebicigleifobromia y un Gastrocaccus sinfonis, o sea, solo el nombre y la forma. Si no contamos al microbiota como fauna, no tiene fauna en absoluto. Otra pregunta de la usuaria o usuario: ¿los Nanonyxus Perneumyusulae mobilae, Anti-Intuitus Miliapodimorphae y Ischimilum son parte de la misma flora o de la fauna? Esta pregunta es bastante interesante. Es una de las razones por la que hice Trapis Vitae. Quería hacer un planeta alienígena que se sintiese alienígena, en que a esto no se le podía llamar animal y a esto tampoco planta. Por eso hizo un semicoclea que fungía de flora y a pernias que fungiesen de fauna. Son considerados como parte de la fauna si la entendemos como la biomasa móvil macroscópica. Es decir, cuando digo entre comillas animales, no solo hablo de los Hydrocitinis y Draco, sino también de los Anti-Intuitus y de los Nanonyxus, no de los Hemicoclea, Omnicoclea, Zoniacoclea única y necesariamente. Y si dijese entre comillas plantas, estaría hablando no solo de los Vidavulcanum y de las Filopernias, sino también de los Hemicoclestaticum, entendiendo la flora para hacer un símil en biosfera alienígena a la biomasa inmóvil macroscópica. Luego también me pregunta algo que no es tanto de lore, pero bueno: ¿cómo hiciste el planeta en 3D? O sea, esto. Pues es fácil, vas a esta web de aquí abajo os dejo un link, aprietas aquí, luego aquí y escoges la imagen que quieres que se vea representada en una circunferencia. En mi caso, el mapa de un planeta. Luego, para que gire, simplemente arrastré así el ratón mientras le hacía captura de vídeo a la pantalla, y lo recorté para que pareciese una animación y que no se viese ni el cursor ni las pestañas de Google. Se ve más cutre cuando sabes cómo se hace, ¿no? Por otro lado, Yuriko también pregunta: ¿las pernias pueden ser comestibles? La respuesta es que sí, tienen mucha glucosa, agua y demás nutrientes compatibles con el sistema digestivo de los humanos. Casi todas las pernias son solo una fina membrana exterior y un núcleo sólido en el que entre un órgano y el otro hay líquido, por lo que antes de comértelas tendrías que beberlas, menos en el caso de las Pernium cumulum, las cuales tenían una textura más semejante a la cereza o al melocotón, salvo que el doble de jugosas. Estas, junto con los Aducae perneavitare, son los únicos seres vivos de Trapis Vitae comestibles para los seres terrestres no modificados genéticamente. Por cierto, la mayoría sabrían a frutas. Aprovecho esta pregunta, que ya respondí de manera esquita, pero que no incluí en ningún vídeo, para responder la pregunta de Crero, la cual es: ¿te pueden hacer mal las pernias al comértelas? Algunas pernias tienen veneno, no obstante, como expliqué en el vídeo chántico, la mayoría de seres vivos de Trapis Vitae tienen sistemas inmunológicos muy débiles a comparación de los humanos, al ser animales asexuales, por lo que la mayoría de toxinas solo provocará una leve indigestión, cosa que puede pasar con algunas otras especies de pernias menos nutritivas, pero solo con el sabor sabrías cuál puedes o no comer, así que a menos que no notes el sabor de nada no corres peligro. Eso sí, es ilegal comerlas sin permisos. Aparte de esta pregunta, Crero también pregunta: ¿podrían ser los Ambistomatrapis domesticados? La respuesta es que sí, si es que eres multimillonario, claro. Pese a ser seres sociables y dóciles, necesitan de ejemplares de la misma especie con ellos, si no se deprimen, peor aún si no tienen un espacio de al menos 100 km² de agua y de playa, por lo que, de nuevo, podrían deprimirse y morir,
Así que sí, es factible, pero solo si eres millonario. A continuación, más que una pregunta es una anotación, Palimaro señala: si las pernias son rojas no significa que reflejan la luz roja, o sea que absorben toda la luz menos la roja. Pues sí, aparte lo usan para recibir aún más luz. Se puede ver cómo las algas fotosintéticas que viven en regiones más lumínicas son verdes y las que viven en regiones más oscuras más rojizas. Pues esto es lo mismo, unas evolucionaron a verde ya que no necesitaban esos pigmentos al no estar en regiones más oscuras y otras mantuvieron el color rojo de sus antepasados. Las filopernias, que evolucionaron aparte de las pernias, curiosamente también tendrían esta distinción evolutivamente aparte. Luna XD pregunta: ¿ha habido muertes por culpa de alguno de estos, entre comillas, animales? Sí. Bueno, claro, esto porque en los vídeos hablo de la peligrosidad de la fauna del planeta, o de podría romperte un hueso, pero aquí lo confirmo 100%, ha habido, y muchas, sobre todo de piratas y de primeros pioneros. Esto lo veremos a posteriori. De turistas no tanto, pero siempre puede haber algún caso aislado de algún listillo que se aleje de las instalaciones de seguridad para hacerse el chulo. Este cómic que colgó en la pestaña de comunidad lo deja como testimonio canónico. Jebas, o Shebas, o Chevas, o Xbas, o como se pronuncie, me pregunta: ¿podrías hacer algún vídeo sobre las anteriores etapas de Trappist Vitae? Un vídeo entero lo dudo, pero puedo dedicar algún minuto de este otro para resumirlos. Hay 3 grandes periodos geológicos en este mundo. El primero es el Trappist protozoico, el cual se divide en su único periodo, el Trappist protozoico. Como en la Tierra antes de la aparición de la vida, este recibía constantemente colisiones de meteoritos, era altamente volcánico y con el tiempo, de cometa en cometa de hielo que se fundían en la superficie para luego convertirse en agua, se formarían mares que templarían la temperatura de estos lugares. En estas temperaturas aún tan calientes aparecerían los primeros microorganismos, el equivalente de Luca de Trappist Vitae. Trappistae Luca. Estos producirían los primeros sistemas que manipularían la química del planeta, templando más la temperatura de este, generando la atmósfera, lluvias y demás, y apareciendo los primeros seres pluricelulares, ya entrando en el primer periodo del protoantropotropisteno, el Simpleviático. Entre ellos los Azonaducae y Complexuzoon. A continuación, las primeras especies, tanto de fauna como de flora, llegaron a los primeros continentes emergidos, como los Terraducae, jamás exitosos en el mar, Protopernias y los Complexuzoon. Los Complexuzoon serían los dominantes, quienes entre sus múltiples especies solo permanecieron 3 en tierra: los Omnicoclea, antepasados de los Omnicoclea, los Simicoclea, los antepasados de los Semicoclea, y los Oculus, los antepasados de los Oculus, quienes empezaron a desarrollar regiones de la piel fotosensibles, antepasados de los ojos. Los Omnicoclea serían los dominantes en un inicio, surgiendo el Omnicocleico. Este fue el periodo más longevo de alrededor 100 millones de años. Desgraciadamente, también sufrieron un descenso de su población a causa de un meteorito del tamaño del que terminó con los dinosaurios. Gracias a la menor gravedad, este no fue tan desastroso. El impacto no fue tan fuerte y las esquirlas de meteorito que cayeron de nuevo sobre la Tierra no fueron ni tantas ni con un impacto tan potente. Eso sí, no se librarían del efecto invernadero, el cual, pese a ser más leve y menos longevo que el de la Tierra, acabó con el 90% de la fauna del Omnicoclea, los más grandes, quienes más necesitaban el elemento que en esos momentos escaseaban. Como es obvio, esto cambió el destino de la historia natural del planeta, al sustituir los Oculus a los Omnicoclea, en su estatus dentro de la cadena alimenticia. Estos gobernaron y poco antes de un leve declive al que también estaban supuestamente sujetos los dinosaurios antes del meteorito, la actividad sísmica del planeta se disparó, cosa que extinguió la única civilización compleja conocida que había aparecido, los Sapiens Trappist como los Oculus, y casi extinto a los mermados Omnicoclea. Los Semicoclea, en cambio, llegaron para sustituir a las anteriores dinastías. En el nuevo periodo, el Antropotropisteno dentro de su único periodo, el Simicocleázono. Pocos millones de años tras eso, aparecieron los humanos, cambiando muy levemente sus ecosistemas. Luego, Pixacompinia. Saludos a este usuario porque comenta mucho mis vídeos y eso me mola. Aunque bueno, en realidad les mando un saludo a todos, ya que estamos. Todos merecen ser reconocidos por sus buenas preguntas. Me pregunta: tal vez llegue tarde, pero para el próximo vídeo ¿podrías explicar cómo funcionan los, entre comillas, animales de manera general? Explicando el sistema nervioso, digestivo, respiratorio, entre comillas, sensorial. Bueno, llegas tarde para el vídeo de Tlaloc, que era el que estaba a punto de publicarse, pero tranquilo, no llegas tarde para este. Comenzaré pues por orden, centrándome en los Semicoclea. Porque si me pongo a especificar cada una de las clases de seres vivos que hay en Trappist Vitae no termino nunca. Pero bueno, los Omnicoclea y los Acoclea no difieren demasiado, así que bueno. El sistema nervioso de los Semicoclea es uno que recubre todo el cuerpo. Es muy semejante al de los insectos, por lo que si le cortas una pata a uno, esta se moverá independientemente. No lo hagáis, pobrecitos. Pese a esto, para hacer sus cómputos mentales, en su columna vertebral y sobre todo en su nuca, hay algo muy semejante a neuronas que son las que retienen información y recuerdos. Si es un absoluto misterio saber cómo funciona el cerebro humano, imaginaos lo complejo que es saber cómo funciona el de un ser alienígena, por lo que no me explayaré demasiado en esto.
Luego el sistema digestivo, como dije en el vídeo chántico, tiene unas mandíbulas que van de arriba abajo, no muy distintas al de la vida en la Tierra. Con esto pueden aplastar y o triturar su alimento para que pueda pasar mejor por su tubo esofágico. Estos de hecho son cámaras de agua por la que baja el alimento, selladas de óvula puerta de inicio del saco acídico. Este tiene un ácido que disuelve el alimento, se sacian y el ácido de ahí dentro se vacía, entrando en pequeñas válvulas que tienen en derredor, para dejar entrar al líquido intracorpóreo, quien mediante una célula llamada abrúmpero se lleva los nutrientes deseados e ignora los que no necesitan para luego volver al líquido a los vasos intracorpóreos, dejando ahí triste y sola a la literalmente mierda. La materia que sobre será defecada por un agujero que tienen estos seres en la parte posterior trasera de su cuerpo. Algunas especies tienen otra cámara en la que envían estos residuos antes de defecarlos directamente para evitar que agentes infecciosos entren directamente al sistema digestivo. Después tenemos al sistema intracorpóreo. Estos seres son recubiertos en todo su organismo por cámaras ramificadas en las que en un fluido casi tan denso como el agua hay distintas células centinelas, es decir que van contra enfermedades e infecciones que se hayan colado dentro. Glutos, quienes se aglutinan en caso de incisión que desemboque en una alta pérdida de líquido intracorpóreo, un alto riesgo a causa de la baja densidad de este líquido hacia afuera de donde debería estar, proteínas, vitaminas y demás nutrientes que al llegar a los nervios centrales o a los de entre comillas músculos que explicaré luego los alimentan, altas dosis de tégulos, material para nuevas células y abrúmperos, ya mencionados en el minuto que aparece en pantalla. Para que este líquido avance, estos seres tienen repartido por el cuerpo entre 3 a 6 pequeñas cámaras que se comprimen y descomprimen constantemente para que el líquido siga fluyendo. A continuación, el sistema respiratorio, y aprovecho para responder otra pregunta del mismo usuario. Empieza con este orificio, básicamente es el mismo que tienen los tiburones. Aspiran el aire por la boca y este pasa por una suerte de entre comillas branquias adaptadas para el aire que absorben los gases que necesitan. Este llega vía raíces de respiración, es decir, lo que respiran, que conectan al sistema nervioso para darle energía y cuando este es consumido, convirtiéndose en dióxido de carbono, lo expulsan por otras vías de oxigenación, distintas a las que llevan el oxígeno, y así expulsarlas por las entre comillas branquias. Hay especies que las tienen al descubierto y otras que las tienen bajo sus cáscaras encefálicas. Para hacer sonidos con la boca, cierran estas branquias para que el aire que expulsen pase por la boca y que no se escape por las branquias. Siguiendo tenemos al sistema sensorial. Gusto, para saber lo que están comiendo, el animal ha de aplastar el material contra su paladar, llamémoslo así, en donde el material es rozado por unos nervios receptores de químicos. Estos determinan si es que el olfato no ha funcionado bien o si el bicho no sabe ni lo que se lleva a la boca, he visto cosas peores. Si sabe bien, lo tragan o lo mastican antes con sus picos, depende de la especie, o lo escupen y van a por otra fuente de alimentos si es que sabe peor que una pizza con piña. Son un poco como Antonio de Ratatouille, muy quisquillosos, por lo que en el caso de las pernias requieren de sabores muy apetecibles, y algunos entre comillas animales desarrollan sabores vomitivos para no ser alimentados por depredadores. A continuación, el olfato. De los nervios receptores de químicos hay dos tipos, los que están en la parte delantera del paladar y los que están en la parte trasera. Estos son distintos ya que han de ser más finos para captar los propios químicos del aire que pasan por la boca. Están conectados a unas pequeñas bolsas que están en las agallas en donde usualmente pasa el aire como si nada y aprovechando el aire que pasa de la boca a estos agujeros, detectan los químicos para orientar su alrededor mediante el olfato. Luego la visión XD. Bueno, están los ojos de los omnitoposochiquechalos que he explicado en el minuto que se ve en pantalla, por lo que hablaré un poco más de ellos. No tanto de los óculos, ya que poco o nada se sabe de lo que concierne a los tejidos blandos, o al menos nada que no haya dicho ya. Cada pequeño ojo de los muchos que hay divididos ven una perspectiva más del entorno para compensar las cáscaras encefálicas. Los Silentium y Chanticum solo ven manchas de blanco y negro, mientras que los Capitosum pueden ver algunos colores como el rojo o el amarillo aparte de ser más nítidos. Todos estos ojos conectados con un nervio que conectan con uno principal, el cual va directo a la concentración de nervios de la nuca y así reciben la información lo más rápidamente posible, y al mismo tiempo tener protección en esta parte del cuerpo tan única en ellos. El oído, por otro lado, no es visible desde fuera. Del hueco entre la columna vertebral de la nuca y del cogote de su entre comillas cráneo salen unos tubos plagados de nervios. Estos llevan a una membrana que vibra con las vibraciones de fuera. Estos nervios interpretan estas vibraciones en cuanto a frecuencia, ritmo e intensidad para dar lugar a la sensación de sonido. Más allá de estos tímpanos, para protegerse, su piel recubre lo que llamaríamos nosotros el agujero del oído,
muy grandes en su caso, y así proteger el tímpano de romperse y o de recibir agentes infecciosos de fuera, esa cosa de este muro adicional que muchas especies tienen mal oído. Aún así, no lo subestimes por si acaso, puede haber alguna que otra excepción de excelentes oidores. Finalmente tenemos el sentido más interesante de TRAPPIST, la electrolocalización. Los semicoclea tienen unos nervios especiales que llegan a lugares bastante cercanos a su piel. Estos están hechos para recibir los campos electromagnéticos a 360 grados, y gracias a perfecciones que se han ido haciendo a lo largo de los millones de años, les permiten percibir aquello que nosotros no, en algunos casos llegando a ser más eficientes incluso que la visión humana media. Luego, el tejido blando interno que sirve para que el animal pueda ejecutar los movimientos que ordenen los nervios en los que están atados son los caeli carnis, la cual en movimientos de contraer y tirar ayudarán a las distintas partes del organismo a moverse, sea desplazándose o no. Estas son visibles desde fuera entre algunas de las fundas segmentadas de las patas de algunos semicoclea, y es que el líquido intracorpóreo de estos seres es azul por la hemocianina de los abrúmperos de la sangre, transparente amarillenta en el caso de los omnicoclea. Algunas especies como los Hydroscytium pueden descargar ráfagas eléctricas potentes para ahuyentar o atacar a rivales. Sus pelos, compuestos en parte de plata y con algunas terminaciones nerviosas en las raíces de estos, las cuales desprenden pequeñas descargas constantes para alimentar eléctricamente aún más al pelo, al estar arrastrándose sobre la tierra durante horas de manera constante, recibe una alta carga eléctrica. Cuando quieren atacar a un rival, estos se erizan los pelos, momento en el que la electricidad se desata en todas direcciones, pudiendo liberar aproximadamente 5000 voltios. Los Macrophagocae, relacionados lejanamente con los Hydroscytium y más cercanamente con los Alkinospatula, tienen ese pelo naciente de atrás, sí, pero bajo su gruesa piel recubriendo toda su dermis. Esta está completamente tirando hacia afuera, y si alguien le desgarra la carne, esta será despegada de su cuerpo, dejando a flote una descarga de alrededor 3000 voltios, cosa que en el agua es fatal. Tema de reproducción que ha sido tan polémica en la historia de esta serie, la explicaré a posteriori. Uf, qué preguntitas tan complicadas de responder. No os preocupéis, que esto va peor. El Cepardo Yugoz, otro creador de contenido de biología especulativa bastante recomendable con quien estoy trabajando en un proyecto, Atlas, abajo os dejo un enlace para la página de Tumblr en la que se publica y para el servidor de Discord en donde se trabaja, pregunta: ¿el desarrollo de la civilización trapiense es comparable a la Edad de Hierro o incluso a etapas superiores a la cronología de las civilizaciones terrestres? ¿A qué se debe que en 7000 años no hayan alcanzado un desarrollo industrial? Esta pregunta es bastante interesante, por motivos que explicaré a continuación. La cultura trapiense que más desarrolló su tecnología sería la cultura de Dixen, quien llegó a un nivel industrial semejante al gótico medieval con la creación de la imprenta tan solo 50 años antes de la gran extinción del semicocleáceno. Respecto a la pregunta de por qué no se desarrollaron más, las primeras escrituras registradas datan de hace 5500 años. 5100 años para cuando apareció la imprenta en nuestro mundo, por lo que el hecho de que tardase 7000 años desde los primeros textos hasta la imprenta no es tan descabellado. No obstante, hay algunas teorías que apuntan por qué tardaron tanto. Es que aparte se ha de tener en cuenta que tardaron 2000 años más que nosotros. Los caminos entre poblaciones sapiens eran peligrosos a causa de la megafauna, lo que resulta en una serie de culturas más desconectadas incluso que las nuestras. Por otro lado, la escritura que realizaban ellos era muchísimo más complicada de hacer. Se requerían de altísimos conocimientos de matemática y de geometría de muchos recursos. Piensa, no es lo mismo escribir con tinta que forjando piedra a piedra y luego calcular su angulación para que dé la letra que se desea, a veces fallando. Cada escrito estaba tan planeado como un monumento, por lo que no lograron avanzar tan rápido. Por si no fuese poco, gran parte de los materiales necesarios se encontraban en el norte de los montes occidentales, lugares inhóspitos y peligrosos. De ahí que la escritura se desarrollase ahí, por lo que si además lo juntas con los peligrosos viajes, llegas a la conclusión incluso de que es muy extraño que esta especie se haya desarrollado tanto en tan solo 7000 años. El Viacolon pregunta: bueno, son 8, vamos a responderlas todas por separado, lo cual mola porque me da más contenido. ¿En la parte trasera del Panthera leotrapis tiene un hoyo o es una mancha blanca? Es una mancha, técnicamente no tiene una funcionalidad exacta, es solo una mutación que surgió en los primeros ejemplares y que hoy en día se mantiene, algo bastante común si se clona seres vivos y si además se les modifica genéticamente. ¿Cómo eran las especies de la Tierra modificadas y después de introducidas antes de que se extinguieran? Bueno, me temo que esta respuesta no es tan satisfactoria. Tal y como con los leones eran más grandes, tienen un sistema digestivo distinto a nivel químico para poder digerir la comida de Trappist como único sustento y un sistema inmunológico más débil. Casi milagrosamente no contagiaron a otros seres vivos por enfermedades, cosa que llegó a atemorizar a los humanos. ¿Cómo era el mapa geológico alrededor de la historia de Trappist vitae de los sapiens? Bueno, pues así, tampoco hay mucho secreto.
Sí que hubo una diferencia en la edad de hielo, que fue lo que terminó por destruir a esta especie, pero no hubieron cambios tectónicos tan importantes a lo largo de su historia. Recordemos que solo fueron 7000 años y no hubo un cambio de temperatura tan brutal como pasó en la Tierra. ¿Cuáles son los dioses de las religiones de los Exus Rossus, de los Exus Montanae y de los Sapiens Trapis? De los Exus Rossus, al no poder comunicarse, no se puede saber nada de su religión. Solo se sabe que hacen migraciones periódicas y que ostentan herramientas sin utilidad aparente. De ahí esta teoría. Se cree que, como con los chimpancés, su religión es animista, es decir, que consideran que todo lo vivo y no lo vivo tiene alma, que es la religión de la mayoría de culturas con un nivel tecnológico menor, y tal y como se intuye de las pinturas rupestres, las cuales la mayoría representan a animales, posibles dioses, no a humanos. En este caso, no a Sexus. A los Exus Montanae no se les ha detectado ninguna religión, son una comunicación cuya información transmitida no se considera como la más compleja, al nivel de peligro, ven Pepe o hambre. Pero de los Sapiens Trapis, en cambio, gracias a sus escritos, se sabe algo más. Vayamos de cultura en cultura. Aquí os dejo en el mapa su distribución. Cultura Koruk. Ellos eran ateístas animistas. ¿Qué significa eso? Pues veréis, es algo semejante a la religión budista, en donde existen unos dogmas, una filosofía a seguir, una simbología, leyendas y demás, pero no un dios en sí. Se habla de una fuerza que lo controla todo. Se ha de entender que esta especie, al ser electrosensible, percibían el campo electromagnético del planeta, y al estar presente también alrededor suyo, a eso llamaban orden cósmico, uno sin nombre. Las culturas Uteris Tok, Shasta y Tlingit, influenciados por las Koruk, desarrollaron una filosofía semejante, basada en la paz y en el poder del conocimiento. No obstante, personificaron a esta fuerza cósmica con un único nombre y personificándola, pasando a ser una religión monoteísta. Aparte de la terminología y de algunos dogmas, pocas diferencias habría entre unas y otras, algo semejante a lo que ocurre en la Tierra con las religiones abrahámicas. Los Chuquinadak, por su parte, creían 5 dioses, cada uno representando un elemento distinto: agua, tierra, carne, lo vegetal y el aire. Cada uno representado con una divinidad distinta. Glorificaban a la guerra y al sacrificio. Decían que si morías en batalla ascenderías a sabio. Es que en Trapis, como la atmósfera y presión es distinta, el sonido que hace el viento al pasar por las montañas es uno muy característico que los Chuquinadak interpretaron como las voces de estos guerreros ascendidos. La cultura de Maxix, por su lado, tenía 2 divinidades principales, a calor y a frío. Los Sapiens, al no ver, no sabían que había una diferencia entre el día y la noche, solo que había momentos en el que el calor imperaba y otros en donde el frío reinaba, cosa que se acentuaba por las condiciones meteorológicas secas del desierto en el que vivían. Pensaban que ambos dioses en forma de viento se perseguían constantemente. El día en el que se cruzasen, todos los Sapiens percibirían una sensación nueva aparte del frío o del calor, algo nuevo. Los Imaxix, creyentes de corazón, ascenderían al reino de los cielos, en donde sin dioses vivirían en constante jolgorio y en una temperatura ideal, mientras que los que no, irían al infierno de frío o al infierno de calor. Dependiendo de las polis Imaxix, que funcionaban como las polis griegas, la interpretación de esta nueva sensación era distinta. Cuando algunas polis empezaron a afirmar que la sensación templada entre el frío, la noche, y el calor, el día, se convertiría en el nuevo dios con la nueva sensación para gobernar a los cielos, el gobierno de la serie de polis intentó unificar esas religiones para que no se fragmentasen con tanta contradicción. No obstante, estaban ya tan desbalanceados que no se logró nada real. Los Chuquinadak sí lograron algo así al escribir los tablones de la auténtica verdad, en donde lo dicho ahí era palabra de Dios absoluto. No se admitían variaciones. Con la fragmentación de Tlingit, cada nuevo estado, que serían imperio, república, califato y monarquía, desarrollaron su propia corriente de su religión, por lo que se fundó un realismo que institucionalizase lo poco ya que tenían en común para evitar que se resquebrajasen más. La mayoría de culturas colonizadas por imperio, califato y república eran animistas, es decir, que opinaban que todo tenía alma, todas las culturas menos la Eviction, la cual contaba con más de 2000 dioses, la mayoría desconocidos. Su filosofía se basaba en la tecnocracia, es decir, que quien ostentase más conocimiento tecnológico matemático serían más reconocidos, del invento de la imprenta, de la escritura fácil, un método para escribir en alfabeto sapiens más fácil y de otros posibles ingenios que jamás se dieron. ¿Todas las especies de género Sexus hacían pequeñas aldeas al igual que los antiguos ancestros de la humanidad, como los neandertales o al igual que los sapiens trapist? La respuesta es que no. Solo los sapiens lograron hacer poblados y aldeas. Si bien los Rossus y los Montanae formaban pequeñas sociedades con nidos, territorios comunes y jerarquías, no llegaban a ser poblaciones estrictamente. En definitiva, no. ¿El resto de especies del género Sexus tenían dioses y religiones o no? Pero si no es así, ¿el resto de especies del género Sexus serían como los primates de la Tierra? O sea que el resto de primates en la Tierra serían parientes lejanos de los humanos. Solo los sapiens y los Sexus Rossus tienen religiones, o al menos proto-religiones.
el resto no, o al menos no se han demostrado comportamientos que señalen esto. Eventualmente el comportamiento de tener posiblemente religiones, de relacionarse con otros animales y de hacer utensilios son cosas que ya hemos visto en primates de la Tierra, por lo que sí, podríamos compararlos con los demás primates de la Tierra teniendo en cuenta los sapiens. ¿Los sapiens trapis tenían pueblos o aldeas más avanzadas al igual que inteligencia? Pues depende, en un inicio solo tenían pequeños asentamientos, pero posteriori, con el desarrollo de la agricultura, escritura y política, erigieron ciudades. No tan grandilocuentes como las nuestras, ellos no tenían el mismo sentimiento egocentrista que nosotros, pero bueno, algún monumento y edificación más interesantes sí que tenían, pero apenas se ha conservado. ¿Cómo se extinguieron los sapiens trapis? La extinción del Oculótico aumentó la actividad sísmica mucho. Centenares de volcanes, los cuales muchos estaban al lado suyo, erupcionaban al unísono y los constantes terremotos convertían a majestuosas ciudades en ruinas en cuestión de una sola jornada. La inestabilidad política fue lo primero que se vislumbró. El pánico del pueblo también, pero lo peor estaba por llegar. Los gases de los volcanes cubrieron al planeta por completo, generando lluvia ácida, cosa que deterioró enormemente los cultivos de los sapiens y generando un efecto invernadero tal que se dio una edad de hielo. Por la desesperanza, poca gente dedicaba días a escribir documentos como antes, por lo que a partir de estos solo tenemos ruinas más posteriores y fósiles. Pocos sapiens sobrevivieron tras la década y media en la que los cielos anochecieron, y ninguna cuando la falta de población y de demás alimentos acabó por matarlos de hambre, peste y soledad. Aparte de preguntarme sobre los sexus y sobre el sapiens, el Vía Colón también me pregunta ¿cuál es la forma de caminar de un bípoda? Porque en el episodio 3 de Trapis Vitae, la imagen en donde un bípoda está con un Cephas cutum, el bípoda de la imagen estaba en una sola pata. La pata de cualquier omnicoclea consta de 3 pasos: adelantamiento, apisonamiento y atrasamiento. Y esto una y otra vez. No obstante, estos movimientos no están compenetrados de costado en costado, por lo que a veces puede pasar que si le haces una foto a uno de estos estén levantados con una sola pata. De hecho, si esto fuese una foto real, el fotógrafo habría sido afortunado de haber podido captar esa pequeña posibilidad en imagen. Como este movimiento es constante y que hay menor gravedad, se logra hacer que la criatura no se caiga. Por otro lado, pregunta: ¿en Trapis Vitae hay enfermedades como virus, bacterias y hongos como hongos infecciosos y otros tipos de patógenos? Sí, Trapis Vitae tiene microbiota, de la cual alguna puede generar infecciones en otros seres vivos. En tierra no hay ninguna que se esparza vía esporas como los hongos, pero bajo el mar sí, afectando a seres vivos acuáticos. Y al mismo tiempo, alguna de estas se ha especializado en parasitar a la fauna. Este microbiota no puede afectar a la vía terrícola, y es que la mayoría de esta tiene una reproducción sexual, mientras que la de Trapis no. Como la microbiota de Trapis es especializado solo en especies asexuales, es decir, que sus defensas son bastante menores al de las terrícolas, no son tan letales. El problema llega cuando esta microbiota muta para ser letal para seres asexuales. De momento no ha ocurrido, pero en el caso de que se dé algo así, el planeta sería abandonado por completo por la humanidad e ilegalizada su intromusión por lo menos 2 décadas, siguiendo el protocolo Mictlán. Aparte de estos, también en los ríos subterráneos del desierto central de Chantico hay microbiota, como he explicado en el minuto que aparece en pantalla. Ramiro Ojeda Barino pregunta: ¿podrías hacer un árbol evolutivo de Trapis Vitae? De hecho, Leopoldo Zahid y Arangoizkie me pregunta exactamente lo mismo, así que aquí mismo lo explico. Antes de iniciar con la explicación, quería agradecer a cierto suscriptor anónimo que me ha ayudado en la confección de este vía Discord, el cual está en el apartado de información de mi canal. El primer ser vivo de Trapis Vitae es el Trapistae Luca, un ser unicelular aparecido en los mares. De él salieron los 3 reinos de la vida del planeta. De microbiota no hablaremos ya que es casi idéntica a la de la Tierra. Hablemos mejor de la flora. Esta se divide en una tribu, los macroflóridos, y a una familia, los nanoflóridos. De los nanoflóridos es relevante el género de los Nicoloptrapis. Los macroflóridos, por su parte, se dividen en una familia, los vitávidos, y en una familia, los pérnidos. Los vitávidos de nuevo se dividen en 3 géneros: Coranomorphus, Falsovolcanovita y Vitivulcanum. Por el lado de los pérnidos, estos están divididos en 3 géneros: Pernias, Filopernias y Selusemina, y en un orden, los Pernimobilae, que tienen sobre a 2 géneros: Nanonyxus y Antiintuitus. La fauna, por su parte, se divide en una subfamilia, los Zoon, y en el superorden de los Azón. Empecemos con los Azón. Estos se dividen en un género, Perniomobilus, y en 2 órdenes, Calimae y Vermicae. Los Aducae y Terraducae son Calumae, mientras que los Vermimortophagae y Sirpomotus son Vermicae. Los Zoon, por su parte, se dividen en un suborden, Complexuzoon, y en una familia, los Simplezón. Los Simplezón se dividen en un género, los Radialum, y en 2 órdenes, Octópodos y Sexaipodexi. En los Sexaipodexi nos podemos encontrar con los géneros Tyranimotus y Crustacеophysis, mientras que en los octópodos nos podemos encontrar con Mortufaga y con Miliopodomorphus.
Los Complexozoon, por su parte, se dividen en un género, Alangum, un parvorden, Acoclea, una familia, Oculus, un infraorden, Semicoclea y una familia, Omnicoclea. El superorden de los Acoclea se divide en un orden, los Avimotus, y en un parvorden, los Pistimotus. Los Avimotus tienen a los géneros Xenodraco y Avitrapis, mientras que los Pistimotus se dividen en dos órdenes, Viaminismae y Largae. Los Viaminismae tienen a los géneros Cloninfirma y Piscifisis, Gradium, Infirma, Avisus y Pistiremotus, mientras que los Largae tienen a los géneros Trapisquamata, Largubrachium y Vorax. Los Alangum son parte de un magnoorden de seres simples marinos. Un par de especies empezaron a desarrollar la habilidad de planear, algunas otras a respirar aire y finalmente a volar. Directamente este sería el orden de los Alangum. El superorden de los Oculus ostentaba muchos órdenes, familias y géneros, pero los únicos que he presentado de momento son los Trapisauria y los Ranumorphus. No presentaré al resto de momento, ya que tengo planeado otro proyecto de biología especulativa, un mundo semi-oxided world de alucigenias, botado en la pestaña de comunidad, por lo que dudo que hable de ellos dentro de un corto plazo. No sé, tengo muchos conceptos que explicar de Trapis Vitae, pero ya he terminado la serie regular, veré qué hacer. Los Semicoclea, por su parte, están divididos en un género, Semicoclea staticum, un orden, Sexae, una superfamilia, Hexapoda y un suborden, Octopodae. Los primeros Semicoclea derivaron en los infraórdenes Mobilae e Immobilae. Estos se adaptaron para alimentarse de minerales y tras la extinción del omnicocleico, solo aquellos que vivían en colonias prevalecían. Desde ahí poco o nada evolucionaron. Respecto a la aparición de la reproducción sexual en un mundo sexual como lo es Trapis, habría a posteriori, como ya he dicho. La superfamilia de los Hexapodae se divide en tres géneros, Botrus, Omnitopus Oxyquetzalus y Metus, y en dos órdenes, Albae y Fortupoda. Los Albae se componen de los Cunicomotus y de los extintos Diversimotus, mientras que los Fortupoda se dividen entre los géneros Rápidos y Carnivorus. La familia Octópoda se divide en las familias Aquaoctópoda y Terraoctópoda. La subfamilia Aquaoctópoda se divide en el género Monstrofundus en el orden Magistostatum y en la subtribu Platypodae. El orden de los Magistostatum comprende los Macrophaducae y a los Alkinospatula. La tribu Platypodae se divide en el género Ambistomatrapist y en el orden Protoloricamus, Calcuña a los Loricamus y a los Terratrapist. Sí, no todos los del género Aquaoctópoda son de agua 100%, pero la mayoría sí, de ahí su nombre. La subfamilia Terraoctópoda se divide en el orden Abelae y en la tribu Belae. Los únicos dos géneros del orden Abelae son los Oridurus, mientras que en la tribu Belae tenemos a los géneros Ursomorphus y Capillosomaquae. Aparte también está el género Caudobellum, entre los que están los géneros Lentus, Hydrositin y Geromus. Finalmente, del orden del superorden de los Omnicoclea, queda el género Bípoda y el orden Planum, en donde se halla a los Cephascutum y a los Arachnophysis. Esta pregunta me tardó más de lo que pensaba. Pregunta. Me gustaría saber si en algún futuro harás algún vídeo hablando más en profundidad de la primera expedición humana al planeta. Un vídeo lo dudo, pero tampoco lo rechazo por completo, quién sabe, pero por si acaso aquí te lo explico mejor. La humanidad en su expansión interestelar envió sondas no tripuladas para investigar el sistema en su plenitud. Trappist 1e, 1f y 1g resultaron ser los únicos planetas en la región Recizos de Oro, en donde la vida se podría dar, pero se percataron que Trappist 1f tenía una atmósfera rica en carbono, con agua y con colores en la superficie que indicaban una posible vida habitando ahí. No se atrevieron a bajar para investigar ya que desconocían las repercusiones de su intromisión a la biosfera, sujeto de debate en la cumbre interestelar. No obstante, hubo quienes les dio absolutamente igual, a los piratas. Una de estas agrupaciones pirata llegó a Trappist 1f, popularmente llamada Trappist Viva o Trappist Vitae. Estos llegaron a la tundra rojo oriental santicana, ahora llamada Tundra del Primer Hombre. Curioso nombre, puesto que el primer terrícola en pisar un planeta alienígena vivo fue una mujer, Liecheng Park. Esta fue acompañada por Max García Meursalt. Ahí fueron de caza a bordo de un transbordador lanzado por un cohete clandestino legal. Con armamento dieron caza a 15 Sexosimium, 23 Cunicomotus vulpes, 25 Vorax terrestrum, 30 Carnivorus lomotus, 39 núcleos de Pernium tundrum orientae, 42 núcleos de Pernium ovophysis, 47 núcleos de Pernium mortus y por lo menos 100 litros de líquido intrapérnico, pero no sabemos de qué especies ni en qué proporciones. Venderían la carne de Carnivorus y sus Cunicomotus para alimentación o para clonarlos fuera del planeta como espectáculo, investigaciones ilegales o alimentación. Sus fundas de entre comillas queratina y hueso como joyas a lo marfil de elefante hoy en día. Los núcleos de las pernias como objeto de lujo y para investigación ilegal y su líquido para consumo, aludiendo que tenían propiedades rejuvenecedoras y un buen sabor, de lo cual solo lo segundo era real. Obviamente con tanto material tuvieron que hacer un extenso campamento en el que habitar mientras enviaban expediciones para dejar el material al cohete que orbitaba el planeta.
Este, como dato curioso, estaba a cierta altura y se movía a tal velocidad que hacía que este estuviese encima de ellos constantemente pese a la rotación del planeta, lo que se llama órbita estática. En una de las expediciones, Max fue atacado por un carnívoros al invadir su territorio. Su sangre llegó al suelo y las pernias la absorbieron. Desgraciadamente, este aportaba enfermedades que para el ecosistema de Trappist vitae serían nefastas. Infectaron al líquido intrapérnico del que se alimentaban los Exus simium, cosa que mermó su población por enfermedades como la gripe o el tétanos. Mientras, los Pernium mortus murieron al contacto con estos por completo. Los gobiernos acabaron por percatarse de esto cuando enviaron más sondas al planeta. Lo malo era que al no estar en ninguna regencia humana y por lo tanto al no tener leyes, no podían presentar cargos. Lo bueno es que al no estar en ninguna regencia humana y por lo tanto al no tener leyes, podían hacer lo que se les plazca. Por lo que un grupo de centinelas centauros, o sea del gobierno de Alpha Centauri, quien financió en gran parte la investigación y colonización del sistema Trappist, ya mataron a Lie y al sustituto de Max, Joseph Busafsaft Imwang. Este acto fue denunciado por su inhumanidad, pero no pasó a mayores. Los humanos pues dictaminaron una regencia para el planeta, pasando a ser un principado a manos del gobierno de Trappist 1G y 1G, como Andorra hoy en día. Con un líder humano, no obstante, no se podrían erigir ciudades ni fábricas, solo centros turísticos, militares y de investigación, con leyes que protegiesen a la biosfera del planeta. Emiliano Lepe pregunta: ¿cuáles de estas especies de las que aparecen en los vídeos de Trappist vitae serían una buena mascota? Quitando eso de asuntos ilegales. Me hace gracia que especifiques lo de quitando eso de asuntos ilegales. Pondré las 10 mejores. De esta lista, el Metos insularis es la peor especie para tener de mascota. Son mucho mejores que los Hydrositin elephantum o Macrophagoduca o Macrophagoducae, pero bueno, si tienes una finca muy grande y muchísima comida, puedes incluso nadar con él. Es una de las pocas especies de Trappist a la cual se le ha detectado lealtad humana tras darle alimento una sola vez, que no es lo mismo que afecto, por lo que antes de ganarse su confianza tendrás que, desde fuera de la finca o piscina sin cloro, obviamente, darle comida un par de veces antes de que puedas nadar junto a él. Son muy asustadizos al no estar acostumbrados a tener depredadores naturales, y si no tienes cuidado pueden morir del susto. Los bípodos, al estar acostumbrados a tener compañía, formarán un enlace socioafectivo contigo al confundirte con uno de su especie. Claro, si eres humano y tienes una morfología vertical. Podrían ser una montura bastante divertida e incluso si los encuentras en la naturaleza, dejarán ser alimentados. Problema, miden desde 2 a 4 metros. Si sabes dónde meterlo, felicidades, ya puedes tener uno. Y si no, pues estás como yo. Por otro lado, de ser una mascota recurrente en los humanos, sería la que más muertes provocaría. Ni se te ocurra acercarte a sus patas mientras caminas si no quieres ser despedazado vivo entre sus 6 patas fortísimas y endurecidas. Lo peor de todo es que requerirían de un paseo diario como mínimo. Los Cunicomotus vulpes son de las únicas especies de Trappist vitae que se pueden alimentar de comida terrestre. Tampoco son quisquillosos con su alimento, pero son muy hiperactivos y juguetones, por lo que vete despidiéndote de tus ventanas. A continuación tenemos a los Hydrositin insularis occidentae. Tampoco es quien más amorcia a procesar, pero será fiel y no se irá de casa si es que ahí es en donde duerme y come. Cunicomotus proaurículas no son la cosa más sociable del mundo, pero irán a por ti por las noches en las más frías. No requieren de mucho alimento, pero tienen más energía que mi primo después de haber desinado Colacao Turbo, por lo que ojo aunque no se escape. Los Omnitopus Oxyquetzalus silentium no requerirán de mucho espacio si es que se les da el alimento necesario. Son juguetones enérgicos, por lo que tendrías que sacar a pasearlo y jugar con él. Son muy sociables, pero se recomienda que tengan a otro individuo de su propia especie para que no monten destrozos cuando vuelvas del trabajo. Una de las mejores especies como animal, entre muchísimas comillas, de compañía que hay en Trappist vitae, son los Anti-Intuitus Ischimirum. Necesitan muy poco alimento, pero mucha agua y exposición al sol, por lo que es mejor tenerlos en algún jardín. Son lentos, no son agresivos, pero tampoco esperes conductas muy afectuosas, aunque tampoco se resistirán si intentas abrazarlos o lo que sea. Con lo que tendrías que tener cuidado es con objetos punzantes para que cuando vuelvas del trabajo no te encuentres con un charco de agua azulada en el suelo con 3 bolas negruzcas viscosas y una membrana suelta por ahí, ni con apretujarlos demasiado, si no quieres acabar mojado o mojada y con un gran sentimiento de culpa. La especie que se lleva la medalla de bronce es el Ursumorphus occidentae. No es muy grande ni exigente y ni siquiera necesita salir de casa. Tampoco requeriría de mucho alimento y en general tienen un comportamiento juguetón y sociable con otros seres vivos. Son como los capibaras de Trappist vitae, cosa que no se puede decir de su hermano isleño Ursumorphus insularis. La especie que se lleva la medalla de plata es básicamente cualquier especie del orden Dimenismae, entre los que están los Infirma, Pistifiscis, Color Infirma y Parpyrus fistis. Los Abyssus y Gravium técnicamente también están aquí, pero no es recomendable tenerlos de mascota. Los Gravium por su gran tamaño y los Abyssus porque necesitan de más presión.
son relativamente pequeños y resistentes, por lo que una pecera con las mínimas temperaturas necesarias prosperarán. Eso sí, el pH del agua, salinidad y temperatura tendrán que diferir entre una especie u otra, así que no me metas una infirma que está acostumbrado a temperaturas de 4 grados Celsius en la misma pecera que un clorinfirma que está acostumbrado a aguas de 20 grados Celsius. Bueno, a menos que seas un sádico desalmado. Estos peces tienen comportamientos sociales que podrás notar cuando se acerquen al lado de la pecera en la que estés cuando te acerques. Los mejores animales para domesticar el Trapezidae son indiscutiblemente los Cunicomotus equus. Requieren por lo menos de la mitad del espacio de un caballo, es decir, entre 200 a 700 metros cuadrados. Os pongo aquí arriba ya que lo bueno que tienen es que ya están domesticados por los Exus montanae, por lo que pocos están asalvajados. Son fieles, fuertes y mides cerca de 1,5 metros es montable. Eso sí, para ello has de pesar poco y tampoco te llevará muy lejos, pero bueno, algo es algo. Por otro lado, podrás mantener un vínculo afectivo con él rápidamente. Si no eres lo suficientemente pequeño como para montarlo, puedes tratarlo como si fuese un perro. Y aquí otra pregunta que no es tanto de lore explícitamente. Y es que Luis Hernández me pregunta: ¿puedo preguntar a qué se debe la fijación por palabras de origen náhuatl? Lo he notado en este proyecto y en el de la UN. Saludos. ¿Qué va? ¿De qué fijación hablas? Respecto a la UN, supongo que te refieres al idioma Axolotl, cuya fonética, especialmente en ciertas consonantes, está altamente inspirada en el náhuatl. Bueno, la historia es decepcionadamente más aburrida de lo que parece. Bueno, a lo mejor no, quién sabe. Allá en el lejano 2019, cuando empecé a hacer el AUN, me empecé a tomar más seriamente el tema de las cognates, así que me puse enfrente a una libreta, listo a hacer un diccionario sin tener en cuenta la gramática ni otros aspectos que luego retomaría en sus diversas revisiones. Tenía claro para qué quería el idioma, pero necesitaba un nombre. En un inicio, en el momento de la confección del Axolotl, él aún estaba inspirado en The Legend of Zelda. Después derivaría en el Cosmere y en el Juego de Tronos, pero la idea era hacer un world building con detalles divertidos y demás dentro de tramas serias y edsis, por lo que cogí al animal más divertido que conocía en ese momento y mi favorito a futuro. En ese momento era el tardígrado u oso de agua, el ajolote o axolotl mexica en su idioma original. Ya con el título, pensé que necesitaba una fonética identificable, y a sabiendas que era un novato, no iba a desviarme demasiado de lo lógico, por lo que me inspiré en los fonemas tla, cha y sha, y a medida que lo iba desarrollando, empecé a tomar más características del náhuatl como su alfabeto propio, inspirado estéticamente en este y algunas palabras como otli para camino, volotl para corazón y tlatoli para palabra. Bueno, en náhuatl la TL pues sería una oclusiva, ¿no? Pero bueno, en Axolotl no. Para el nombre de los continentes y demás, no quería que estos estuviesen nombres típicos de dioses griegos. Igual no es que no mole, pero ya se ha visto demasiado, así que para darle un toque de originalidad y de hacerlo más épicos desde mi punto de vista, puse nombres de deidades mexica. Xochiquetzal como diosa de la fertilidad en un lugar que debería estar cubierto por un desierto de nieve, pero en donde en realidad hay mucha vida. Chantico como el dios del fuego, los volcanes y de los corazones en el lugar con más megafauna, es decir, lo más badass. Ixquimili, diosa del invierno en el lugar cubierto de frío, y Tlaloc, uno de los dioses más significativos de la civilización mexica. ¿Lo pilláis? Civilización, como la que vivía aquí en forma de sapiens. La existencia de la civilización sapiens estuvo delante de nuestras narices desde siempre. Además, esta nomenclación tiene bastante sentido dentro de mi lore. Cada vez se tiene más en consideración a las culturas nativoamericanas, especialmente en Latinoamérica, por lo que no sería de extrañar que se tomase en consideración a sus dioses dentro de miles de años en el mundo de la nomenclación interestelar, tal y como se hace hoy en día con los dioses griegos y romanos y últimamente con deidades hawaianas. Un comentario que respondía a esta pregunta decía: pues porque le gusta y nada más. No os voy a mentir, la cultura mexica mola bastante. Invención del concepto matemático de cero, de una planificación arquitectónica a tal nivel que saben sonido del que hará el eco de un aplauso remitiendo al posible sonido que pudiese hacer el dios Quetzalcóatl. En fin, es una cultura fascinante, cosa que también habréis visto en mis vídeos de world building de SERP. Como no caben más etiquetas, os dejo un enlace aquí abajo. Eric Flores y Joya pregunta: bueno, paso de leer todo eso, así que en resumidas cuentas, se pregunta cómo es que tras la extinción de lo cuolótico unos seres sin vista prevalecieron ante unos que sí tenían. Me esperaba esta pregunta, la verdad, así que aquí la respuesta. En el omnicoqueleico la visión de los óculos se basaba en superficies fotosensibles que captaban la luz y la oscuridad, y poco más, por lo que no tenían demasiado que hacer contra los gigantescos omnicoclea, por mucho que su visión aumentase de calidad. Con la extinción del omnicocleico, los Oculus, ya con una mejor visión, una nueva ventaja, pudieron prosperar y se diversificaron al nivel de los dinosaurios. Los omnicoclea, por otro lado, quedaron por debajo de ellos, pero siguieron significando unos grandes oponentes
como las aves para los mamíferos en el Holoceno, y los Hemicoclea también empezaron a prosperar a la sombra de estos gigantes. Los Sapiens Trapis, por otro lado, empezaron a cazarlos, pudiendo ellos detectarles vía electrolocalización, pero no a la inversa, así es que sabían cómo esconderse. Algunos Oculus también tenían electrolocalización aparte de visión, pero mucha menos que los Hemicoclea y en muchas menos especies. Sustituyeron esos sentidos, por lo que extinguieron algunas cuantas especies. Con la extinción del oculótico, su número se mermó. Obviamente, cosa que no pasó con los Hemicoclea, ya que quienes sobrevivieron eran más pequeños, por lo que no necesitaron tantos recursos y pudieron resguardarse bajo tierra con madrigueras, cosa que la mayoría de los Oculus no podían. Solo un género sobrevivió a la extinción, los Trapisauria, los más pequeños. No obstante, entre que su sentido de electrolocalización era nefasto, quedando en desventaja contra las demás especies que tienen un análisis del entorno a 360 grados, que eran pocos y pequeños, y a causa de las enfermedades que les transmitían los Tyrannomotus parásitos en los bosques, acabaron por matarlos por completo. Aparte de todas estas preguntas, la usuaria Amanda XDD, con quien estoy haciendo un proyecto de biología especulativa junto con el Ceparo de Yugoth, creo que ya lo he mencionado, Atlas, abajo os dejo el enlace para la página Tumblr en donde se publican las novedades y en Discord en donde podrás crear, me propuso algunos detalles que añadir sobre el tema de la reproducción de Trapis vitae, el tema más polémico de esta serie. Como dije en el vídeo de Schimili, el momento adecuado de la vida de la especie, el cual difiere según la especie, empezarán a atiborrarse de comida. A continuación, sus células empezarían a hacer mitosis, y cuando éstas se hayan dividido completamente en dos, del interior del individuo empezará a formarse uno nuevo, y a medida que se vaya desarrollando con las células del otro, empezaría a emanar uno nuevo de él, compartiendo el individuo entre comillas original la mayoría de las células nuevas. A causa del extenuante y doloroso trabajo y de la energía derrochada, ambos quedan altamente debilitados tras la separación, por lo que deben alimentarse a toda costa. Pero ahora, ¿qué pasa a nivel celular? Pues veréis, las células han de hacer mitosis constantemente para renovar tejidos, de otro modo el organismo moriría. Lo que hacen estos seres, los que hacen mitosis, es detener el proceso de mitosis de todo el organismo tras haber duplicado su peso. Algunas especies carnívoras, incluso para evitar gastar energía al cazar, se alimentan de flora. Para sobrevivir a este parón, la mayoría de órganos de la criatura se detienen. Cualquiera que viese a uno de estos seres en este proceso en su inicio lo vería muerto o en su última etapa terminal, puesto que queda casi inmóvil, no solo para no derrochar energía, sino también para evitar que su movimiento afecte negativamente al nuevo individuo. Lo único que permanece encendido es el sistema respiratorio y el intracorporeico. Para compensar este tiempo de inestabilidad, las células tendrían hasta 15 veces más vida útil que las de la Tierra. Recordemos que llevan millones de años haciendo esto, solo las mejores células prevalecen. Por otro lado, el líquido intracorpóreo contiene células de repuesto ya hechas y de tégulos. Recordemos que contienen material para hacer células nuevas. Sus vasos son mucho más gruesos y su entre comillas plasma tiene una densidad mucho menor, como la de un humano tras beberse una botella entera de vodka sin ayuda. Estas células están hechas para reemplazar a las que mueren en el proceso si es que es absolutamente necesario, dándole prioridad a las nuevas. Al separarse ambos organismos, ambos quedan muy debilitados. No han comido en mucho tiempo y están extenuados, por lo que si no se te borran en poco tiempo morirán. Para evitar ser atacados por otros seres vivos, ciertas especies han desarrollado técnicas de supervivencia. Los Hydrositin elephantum, por ejemplo, al tener manadas, pueden ser protegidas por sus colosos hermanos. Los Amnicoclea de Schimili se esconden en cuevas. Los Vorax terrestrium se envuelven en un capullo que imita la forma y el olor de una pernia podrida, cosa que pese a ser raro ocurre, haciendo que ni carnívoros ni herbívoros se interesen por él, o como con los Terra Trapis occidentae, quienes escarban madrigueras para no ser encontrados. Igualmente alguna que otra especie está especializada para encontrar a estos animales indefensos e inmóviles. Es el doble de alimento que, si no estuviese haciendo mitosis, y no podría huir, un festín en toda regla. La probabilidad de contraer tumores en este proceso es alta, pero de nuevo, podría ser peor. Recordemos que solo quienes tengan las células más resistentes a estos prevalecerán, y llevan millones de años haciéndolo, por lo que esto no solo regula la población de las especies, sino que además ayuda a seleccionar a los mejores individuos. De hecho, la mutación sería de nuevo muy común por estos errores, cosa que ayudaría a que las especies de Trapis evolucionasen a mayor velocidad que en la Tierra, dificultando a los investigadores la clasificación de especies en según qué géneros. Cuanto más grande sea el animal, más complicaciones tendrá la especie para hacer la mitosis. Pero todo esto da lugar a otra pregunta. ¿Cómo surgió la reproducción sexual en Trapis si la mayoría es asexual? Pues veréis,
A inicios del Omnicocleico, algunas especies de Semicoclea empezaron a implementar la conjugación, un proceso en el que el individuo de una misma especie comparte material genético para futura descendencia. A inicios del Oculotico se desarrollaron órganos especializados para realizar este proceso, pasando a ser norma en los ciclos de vida de estas especies para iniciar el proceso de mitosis en uno de los dos individuos. A mediados del Oculótico, cada especie desarrollaría dos versiones distintas de la misma especie, uno que se ocuparía sin ningún tipo de duda de la reproducción, en algunas especies vía mitosis y en otras desarrollando un estilo de vida ovovivíparo, y el otro únicamente otorgando alrededor de un 34% de los genes para la descendencia. A finales de este periodo apareció el orden de los Sexae, entre los que están los Sexus y los Sapiens, en donde el que otorgase el gen pero no la reproducción en sí pasaría a dar un 50%. Para asegurar esto desarrollaron células especializadas para racionar los genes que se pasarían y que se recibirían. Esto de nuevo nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es que ellos no prosperaron con una cualidad tan avanzada? No se sabe demasiado del tema, pero hay tres teorías que podrían corroborar esto. Podrían ser todas reales, algunas o ninguna, pero es mejor imaginar algo que nada. 1. Estas especies asexuales, megafauna usualmente, estaban de antes, por lo que sería complicado superarlas. Los Semicoclea, que es de donde viene este género, solían ser pequeños. Tal vez de haber salido esta característica de alguna especie más grande, como de algún Omnicoclea u Oculus, esto hubiera resultado, pero no de este modo en específico. 2. La mayor parte del desarrollo de la reproducción sexual no fue uno en el que ésta estuviese ya en un estado avanzado. Ni siquiera podemos decir que la reproducción tal y como la conocemos se dio en esta clase a finales del Oculótico. Solo apareció en el género Sexae en los últimos 500.000 años del Oculótico. Podemos ver cómo es que ni siquiera hay dimorfismo sexual entre los Sexus, solo en los Sapiens. Y 3. Las especies asexuales solían presentar 5 veces más mutaciones genéticas de generación en generación que los Sexus, por lo que evolucionaban más rápido que ellos. De este modo, era complicado diversificarse ante una competencia que se movía dentro de los nichos a tal velocidad. Es más, en el Semicocleáceno, la entre comillas actualidad están en su punto álgido en su historia. Nunca había habido tantas especies que representaran tanto poder en la cadena trófica a la vez. Se cree que a futuro podrían diversificarse e incluso ya hay quien afirma que la próxima era geológica podría llamarse Sexóceno sexaico, incluso que la próxima civilización sapientetrapiens será protagonizada por las especies descendientes de los Sexus montanae y o de los Sexus rossus. Espero que os haya gustado este vídeo tan largo. Si veo que en este también recibo un tsunami de preguntas, las responderé en el próximo vídeo. ¡Ahoy!